Bien, vamos a utilizar de manera didáctica este software que están viendo. Es un software que ya no existe, lamentablemente, en formato CD-ROM muy antiguo, del año aproximadamente 1997, 8. Tal vez muchos de ustedes no hayan nacido todavía entonces. Un desarrollo que se hizo en Inglaterra. Yo estaba haciendo mi magíster en la Universidad de Liverpool y ellos estaban desarrollando este software para enseñar ciencia de los materiales, ¿ya? Eso demuestra lo importante para los países avanzados de que hay una cultura de los materiales. Bueno, este software es muy interesante porque tiene un capítulo de dislocación, dislocations, y que nos va a permitir entender un poco mejor esto. Vamos a tratar de ponerlo empleado al máximo. Si podemos hacerlo, no, pues no me permite más que esto, ok. Pero algo debería servir. A ver si puedo. Ok. Bien, entonces vamos a correr este módulo de dislocaciones. Vamos a hablar primero de la naturaleza de las dislocaciones, cómo están asociadas a la distorsión de la malla cristalina, cómo esto resulta en un campo de esfuerzos, y también vamos a hablar sobre el famoso vector de Burgers y cómo pueden ser creadas en unas reacciones. Tal vez acá hay algunos temas que sobrepasan el interés del curso o la necesidad del curso, así que lo voy a estar indicando. Pero bueno, acá tenemos la abstracción de un cristal que si es que se le hace un corte, como ya habíamos indicado, y ahora se cizalla este cristal, se tuerce, vamos a tener entonces ahora una dislocación eh, que va a ser paralela al vector de Burger, ya que el cisalle generó, esa torsión generó que una cara quedara desfasada con respecto al otro y generó un vector de continuidad para cerrar el circuito B, como se observa acá. Si queremos ver el campo de esfuerzo, de formación en torno a esta dislocación, sería concéntrica y correspondería a un campo de cisalle, como dijimos en el video anterior. Ahora, si cortamos el cristal de esta otra manera y lo abrimos, ya vamos a empezar a ver la manera de generar una dislocación de borde, porque estamos en esa apertura introduciendo un plano extra de átomos y eso va a generar la dislocación, que en este caso va a ser perpendicular al vector de Burger, ya que el vector de Burger va a lo largo de la dirección de apertura, no de cisalle de una parte del bloque con respecto a la otra. Y los campos van a ser, como dijimos, de compresión en la parte superior de la dirección y de tracción en la parte inferior. Generalmente el símbolo hacia arriba es la positiva y si está hacia abajo es negativo. Acá se ve el cristal perfecto y el circuito que se genera cuando hay una dislocación en esta región acá intermedia. Se comparan los dos circuitos, vemos que vamos haciendo el circuito y para cerrarlo, en el caso de abajo, necesitamos el vector de Burger, ¿ya? Hay un vector adicional acá abajo, en otras palabras, tiene que haber un vector opuesto, ¿cierto? Pero el sentido para efectos prácticos es lo mismo, lo que importa es la dirección. Necesitamos este sector, este vector para cerrar el circuito en torno a la dislocación, en este caso una dirección de borde, que está saliendo de la pantalla. ¿De acuerdo? Si lo queremos ver a nivel de una dislocación de helicoide, podemos mostrar la dislocación, hicimos el cisalle, ahí va la dislocación, el vector de borde es paralelo, hacemos el circuito, que es un circuito en 3D, ¿cierto? Entonces vemos que esta flechita es adicional a como estaba antes y por lo tanto, si la comparamos con el cristal perfecto, vemos que justamente ahí se necesita un vector que reconstituya al cristal perfecto, que va a ser paralelo a este otro que mencionamos anteriormente, en sentido contrario. Pero nuevamente, el sentido claramente solamente estaría permitiendo saber hacia dónde se mueve una dislocación más que otra cosa. Lo importante es la dirección. No vamos a entrar en detalle, pero las dislocaciones, como son vectores, se pueden sumar y permiten explicar varios fenómenos
energéticos que ocurren dentro de un cristal. Pero no vamos a ver este detalle, tampoco este de acá. Esto era sobre la naturaleza. Veamos el movimiento de las dislocaciones. Acá vemos que la dislocación está avanzando y se generó el escalón o dislocación en el lado izquierdo. Acá está el defecto, ¿cierto? El semiplano que está produciendo compresión en la parte superior y tracción en la parte inferior. Vamos a aplicar un pequeño esfuerzo de corte y desplazó el defecto hacia la derecha. ¿Ven cómo se mueve? Vamos a seguir deslizando y termina en el lado opuesto y se generó la dislocación. ¿Ok? Vamos a resetear esto y repetirlo. Se movió una vez y se continúa una vez más. Se aplica una vez y deslizamos. Y el último desplazamiento va a ser, y al final, cuando muere la dislocación en el borde o en la superficie libre. Ahí queda de manifiesto su existencia, como un pequeño escalón o discontinuidad, o dislocación. A medida que hablo, y ustedes pueden tomarle una foto y si quieren pueden leer y traducir después el texto, que es lo que estoy explicando yo, básicamente. Si queremos aplicar acá esfuerzo a este cristal que tendría una dislocación, vemos que se desplaza de un extremo a otro y cuando termina al final deja la dislocación, ¿cierto? Esa sería una dislocación de borde que se está desplazando producto del esfuerzo de corte, que es paralelo al vector de Burger y paralelo a la velocidad de desplazamiento del deslizamiento. Ahora, esto es un caso de deslizamiento. Ahora, las dislocaciones también pueden ascender y eso es producto de la temperatura. Si hay temperatura y hay vacancias, que son defectos puntuales, o sea, la falta de un átomo, esas vacancias, cuando hay muchas de ellas, pueden también ayudar a que un segmento de dislocación ascienda. Si le ponemos los dos efectos, vemos que la dislocación no solamente se desliza hacia la derecha, sino que sube también a otro plano. ¿Okay? Tiene que subir a un plano que también le permita existir con su línea de dislocación y su vector de Burger. Para una dislocación de tornillo o helicoidal, fíjense bien en el movimiento. Vamos a hacer primero de deslizamiento. Se aplicaron el tau perpendicular a la línea, o sea, paralelo a la velocidad, y, perpendicular al vector de Burger, y la velocidad es también, en este caso, va en la dirección del vector de Burger. ¿Ok? Así que podemos resetear esto. Aplicamos la simulación, vemos que la dislocación de borde de alguna manera es paralela al tau, o sea, tau es perpendicular, es paralelo al vector de Burger, y la velocidad es perpendicular, ¿de acuerdo? La velocidad siempre es perpendicular a la línea, repitamos, ¿ok? Y el vector de Burger es paralelo a la línea y por lo tanto paralelo al tau, en este caso. Si vamos ahora a un fenómeno que se llama de deslizamiento en cruce, o cross-slip que le llaman, eh, sube lateralmente, ¿ok? De plano. Recuerden que la dislocación helicoidal puede pasar a cualquier plano, no tiene ninguna restricción. ¿Por qué es importante estos fenómenos de ascensión que pueden hacer que la dislocación cambie de plano? Es porque eso puede evitar obstáculos. ¿Y cuáles son los obstáculos comunes en una aleación? Son los átomos de soluto de otra naturaleza que producen distorsión también en la red cristalina y pueden hacer que una dislocación se frene. Una manera de bypassarla, así que hay suficiente capacidad de ascenso, sea por temperatura o porque la dislocación es más móvil, es a través de estos fenómenos de cambio de plano, ¿de acuerdo? Ascenso o de deslizamiento cruzado, para así decirlo, cross-slip, como le llaman. Una dislocación mixta, que es lo que también vimos en la cápsula anterior. Ahora ya no es una línea recta, sino es una curva y se desplaza también de un extremo a otro, y el resultado final es el mismo que siempre. Siempre la dislocación de borde, helicoidal o mixta, el cristal queda dislocado con respecto a la aplicación del esfuerzo de corte. Lo que sí, si repetimos el movimiento de dislocación, parte de una esquina y se propaga hacia el otro extremo, de manera oblicua. No se está desplazando de izquierda a derecha, ni tampoco o de, o de frente hacia atrás, como en el caso anterior de la dislocación helicoidal. ¿Okay? Acá ahora hay entonces una componente de borde y helicoidal, y por lo tanto el movimiento es más complejo, pero el resultado final es el mismo. Ok, pasemos ahora a
interacción de dislocaciones. Esto es algo que vamos a seguir viendo en clase, pero es interesante ver que los campos de cisalle y de tracción y compresión, tanto para dislocación helicoidal y de borde respectivamente, si se traslapan, pueden interactuar. Pero generalmente el de cisalle es complementario al campo de compresión y tracción, por lo tanto no interactúan. Acá tenemos el campo de cisalle de una dislocación, y si ponemos otra dislocación, los dos campos se están superponiendo. O sea, aumentó la deformación elástica en el cristal, y por lo tanto la energía elástica es positiva y está sacando al sistema a su punto de energía mínimo. Si están más lejos, vemos que hay menos interacción. Si están más cerca, hay más. Por lo tanto, se repelen para justamente disminuir la extensión y magnitud de ese campo. O sea, si tengo una dislocación, hay un campo. Si pongo otra, los dos campos se superponen y el resultado es que se repelen, se alejan, para que se minimice este aumento de energía positiva. Eso es para una elección de borde. Así que ponemos ahora otra dislocación, pero con signo contrario. Vemos que ahí, de alguna manera, la tendencia va a ser a acercarse y neutralizarse. ¿Ok? Así que si son de signo opuesto se atraen, si son de signo iguales se repelen. Los campos analíticos, ¿cierto? Algebraicos que pueden haber de una dislocación a otra se conocen, están mapeados. Cuando hay mismo signo, cuando hay signo opuesto, vemos que se reversa el defecto y podría entonces en este caso atraerse para que se anule y acá se repelen. Podemos ver la forma de estos campos según la razón de Poisson y el módulo de corte. Esto es muy interesante porque me está diciendo que el comportamiento de una dislocación, que es la base del fenómeno de formación plástica, está siendo de alguna forma condicionada o modulada por parámetros elásticos que ya vimos en el capítulo anterior que evaluamos en la I1. O sea, no hay llamemos una disociación teórica entre lo que es la especie de plasticidad, están conectados. ¿Okay? Eso va a ser muy importante porque si yo quiero entender la plasticidad, tengo que entender el comportamiento elástico y las capacidades elásticas o características elásticas del material. Entonces, ¿cuál sería un poco eh, la forma como varía la fuerza? La fuerza de esta dislocación con respecto a la que está acá en el origen va a tener primero un carácter negativo de compresión y después uno de tracción según la posición relativa que esté tanto a lo largo del eje X como también a lo largo del eje Y. Si está encima, vemos que, ahora, si está acá abajo, se invierte el campo, ¿okay? Dependiendo dónde esté. ¿Qué significa esto? Que hay una fuerza negativa, va a haber una fuerza de atracción. Cuando es positiva, se repele. Si aumentamos el módulo elástico al valor máximo, que podría ser 0,5, vemos que las curvas pueden cambiar en cada caso, ya 0,25 a un valor muy pequeño. Vemos que se amplifica con la razón de Poisson el efecto. Y con el módulo de corte vemos que si lo disminuimos al máximo también, vamos a tener una curva de menor amplitud, hay menos interacción, en un caso o el otro. O sea, mientras el material es más rígido y tiene más efecto de Poisson, ¿cierto? De constricción, vemos que se maximizan los efectos de interacción entre las dislocaciones. ¿Okay? Tenemos atracción en esta parte y repulsión en esta parte. Siempre la parte negativa es de atracción y la positiva de repulsión. ¿Okay? De separación y de atracción. Ok, acá una simulación también entre dos dislocaciones. Vemos si se atraen, se repelen, qué pasa con ellas. Tienen el mismo signo, son dislocaciones de borde. Las ponemos iguales. Vamos a permitir que haya deslizamiento y ascenso. Y vamos a dejar que se muevan. Y en la trayectoria es de repulsión, se alejan con esta trayectoria. Este es el campo de esfuerzo, que es de interacción. Eh, ¿Qué pasa si solamente le decimos que haya deslizamiento?
estaba acá arriba, solamente se va a ubicar sobre ella porque cuando están una sobre otra se minimizan los campos, ya que el campo inferior es de tracción y el superior acá de compresión. Si tienen signo opuesto, acá lo que podríamos eventualmente ver que se vayan a atraer, pero en este caso en particular porque acá tenemos el signo de, ahí justamente se repelieron, ¿cierto? Para neutralizarse, ya que eran de signo opuesto. ¿Ok? Podemos reubicar una dislocación, ¿cierto? Acá, con estos cursores. Se va a decir, ok, hay dos dislocaciones de signo opuesto. ¿Se atraen o no? Por la posición hubo una repulsión, pero ¿qué pasa si la ponemos un poquito más acá? Un poquito más abajo. Bien, la ponemos un poco más acá, tal vez también se sigue repeliendo. Estamos todavía, o sea, dentro de las gráficas anteriores que vimos, todavía estamos en la región de repulsión y no de atracción. Veamos si podemos bajarlo un poco ahí. Ahí se atrajo. Y ya, también hay que recordar que solamente estamos en la restricción de deslizamiento en el plano. Vamos a ponerla acá y acá con deslizamiento y ascenso o descenso. Ahí se deberían atraer y neutralizar, como le muestra acá. ¿Ok? Ahí se neutraliza. Eh, si tienen el mismo signo y las ponemos en 45, van a quedar en equilibrio simplemente. O sea, pusieron una posición para que estén lo más lejos posible o se queden en equilibrio. Interesante ver que si le cambiamos el signo, probablemente también va a haber una posición acá donde no se van a aniquilar, sino van a quedar en equilibrio. Veamos si es el caso. No, no es el caso. Veamos si, porque hay una justo en 45 grados pero tienen que estar del mismo signo. Yo creo que es en este, no, ahí se repele. Bueno. Eh, Así que interesante esto, ya que podemos ver que dependiendo de la ubicación, si es que están encima o están a un cierto ángulo, puede haber atracción dependiendo también si son de igual signo o de signo contrario. Esto ya lo vimos, ¿cierto? Ok, vamos a salir de acá y vamos a ir avanzando. Esto es interesante, cuando tenemos muchas dislocaciones, ¿cierto? Que tienen diferentes signos y podemos permitirles que se deslicen o se eleven o desciendan, hacemos una simulación. Hay 50 dislocaciones, le vamos a permitir que se muevan en todas direcciones, que tengan una mezcla aleatoria y vamos a ver qué sucede con ellas por un tiempo. ¿Fijan? Se anularon. ¿Mm? ¿Ok? Porque eran 50-50. Vamos a suponer que hay una distinta distribución, hay más de una que otra. Ahí quedan todas las que predominan en un signo, todas las negativas, y se alinearon para minimizar la energía, y esto es lo que le da ahora una subestructura al grano cristal. Hay que recordar que este rectángulo pasa a ser un cristal o grano, no es un policristal. ¿De acuerdo? Después vamos a ver más adelante cómo esto llevarlo al caso policristalino. Si están todas del mismo signo, ¿cierto? Probablemente ahí también se van a reordenar para minimizar la energía. Si están con signo distinto, y esto podríamos nosotros acá aumentar el número, pongamos las 100 dislocaciones, y hacemos esto, se organiza. ¿Ok? Si solamente le permitimos que haya deslizamiento, o sea, no hay temperatura, cambia ahí el ajuste porque tiene menos movilidad. Entonces, la temperatura y la presencia de locaciones hace un efecto de ordenamiento o de recristalización. En el laboratorio ustedes vieron recocido, que es algo intermedio. En el recocido se aniquilan dislocaciones y también hay una reestructuración. Tal vez no para llegar a recristalización, pero paso intermedio para eso. Vamos a saltar esto también, que esto ya son interacciones entre dislocaciones. O sea, lo que podemos decir es que las dislocaciones pueden interactuar unas con otras y generalmente cuando se cruzan van dejando segmentos de dislocaciones adicionales, eso produce una multiplicación de dislocaciones. Eh, Acá hay un ejemplo, déjenme ver acá le llaman jog cuando hay un salto o kink cuando hay una especie de aplazamiento lateral. Eso es para una dislocación de helicoide y en el caso de dislocación de borde, el kink ocurre
perpendicular a la línea y el jog ocurre en ascenso hacia arriba. Lo importante es que este segmento de dislocación ahora tiene una orientación distinta, ¿cierto?, a la línea y por lo tanto es paralelo al vector de Burger, deja de tener el mismo carácter de borde, tiene otro carácter y eso hace que se ancle la dislocación en ese punto y que no se pueda desplazar. Eso va a ser importante después para ver el efecto de endurecimiento y multiplicación de dislocaciones. Si voy un poco más atrás, acá también mostrar una dislocación. Eh, Ahí está la dislocación y va ahora a interactuar con otra dislocación perpendicular y el resultado va a ser un pequeño salto. O sea, aumentó el largo de la dislocación producto de la dislocación que la atravesó. ¿Ok? Nuevamente, dislocación de borde que se desliza y se encuentra con otra perpendicular y le deja una pequeña muesca, ¿cierto?, de extendimiento pequeño del tamaño de un vector de Burger. ¿Ok? Y esto es lo que pasaba con diferentes tipos de dislocación. ¿Ok? Bueno, si hay diferentes planos y locaciones, podría pasar una situación un poco más compleja donde se genera en un plano lo que sería un jog y en el otro caso otro jog en la otra dirección. Lo importante más que nada de esto es tener claridad de que las dislocaciones pueden aumentar producto de las interacciones o cruces entre ellas en tamaño. Y pueden producirse este tipo de situaciones donde aumenta el largo de la dislocación. El otro fenómeno también interesante es cuando las dislocaciones se empiezan a apilar, cuando hay muchas de ellas están en el mismo plano, si todas tienen el mismo signo, lo que va a ocurrir también es que llega la primera dislocación que se mueve muy rápidamente eh, y la segunda le cuesta, hay que aumentar el esfuerzo de corte y viene la otra y cada vez hay que aumentarlo más para que se puedan mover y cada vez va a costar más porque los campos de compresión y tracción se están superponiendo y ahí ya alcanzó lo que se llama el esfuerzo crítico de la frontera, ¿de acuerdo? ¿Ok? Eh, pero esto lo vamos a ver, pero este apilamiento de locaciones es lo que estaría explicando el por qué se puede producir un endurecimiento o aumento de fluencia en el material producto de un aumento de locaciones. En otras palabras, es tanta la cantidad de locaciones que hay en un mismo plano que ya las locaciones no se pueden mover unas con respecto a otras porque se están repeliendo. Recuerden que tienen el mismo signo y por lo tanto se repelen. Finalmente, acá vemos también el efecto de cuánto le cuesta a una dislocación moverse por un campo de dislocaciones, ¿cierto? Ahí tenemos las dislocaciones y vamos a poner esta dislocación que está avanzando y a medida que se encuentra con una dislocación y otra, siente el campo de formación de compresión-tracción y eso la puede anclar o atraer. Acá solamente está deslizando, pero vemos que no es fácil para la dislocación desplazarse, se demora más tiempo. Eso implica que estamos en la zona de rendimientos decrecientes de la curva. O sea, mientras más deformación hay, más le cuesta. Ahora, podemos aumentar el número de dislocaciones y ver que entonces a 100, ponemos las 100 dislocaciones, ahí se quedó anclada, pero aumentamos el esfuerzo, lo rompe, sale de la tracción, ahí queda anclada también con esa otra, justo porque están a lo largo de una línea de 45 grados, acá probablemente también va a quedar, acá nuevamente no tiene ascenso, así que no puede pasarse de plano, pero dependiendo de la posición donde esté con respecto a sus vecinas, puede tener atracción o no. Finalmente, vamos a ver el caso del arqueamiento de dislocaciones como un mecanismo de aumento del número de dislocaciones o del largo de las dislocaciones. Supongamos que tenemos una dislocación que la estamos anclando en dos extremos, producto de un jog o un kink que puede ocurrir, o un precipitado que está impidiendo que se muevan esos dos extremos, entonces hay un segmento de dislocación. Podemos aumentar el largo de la dislocación, ¿cierto? O acortarlo, como queramos. Y podemos también aumentar el esfuerzo. Entonces, si aumentamos el esfuerzo, se arqueó y ver la simulación nuevamente. Entonces, vemos que la dislocación al aplicar el esfuerzo corte, que está anclada en dos extremos, está formando un arco. O sea, aumentó su largo con respecto al largo original, que era la distancia entre el punto A y B. Vamos mejor a volver atrás.
para ver qué pasa si es que aumentamos acá la dislocación, el largo de la dislocación, y vamos a, eh, nuevamente acá, aplicamos el esfuerzo de corte, que actúa sobre el plano, que contiene la dislocación de borde, es paralelo al vector de Burgers, perpendicular a la línea, y produce un arcamiento. Se fijan, este arco es mucho más largo que el largo inicial que corresponde al E0. O sea, si el E0 corresponde a una distancia 2R desde el centro, este nuevo arco ahora es pi por R. ¿Ok? Este nuevo diámetro o perímetro que hay de esta circunferencia. Sí, déjenme ver acá, podemos hacer que la ecuación sea más larga, aumentar, esto solamente me permite aumentar hasta 1,5 y hacemos una, una simulación. Vemos que mientras más larga la dislocación, de alguna manera puede arquearse un poquito más, comparativamente, mientras más cortita, más le cuesta arquearse. Ahí aumentamos la fuerza aplicada de 1 a 1,5, se arqueó un poco más. Vamos a apagar esto. Sigamos adelante para ver otro ejemplo. Este otro ejemplo de más clásico, otra vez estamos con la misma dislocación de borde, de A a' o A a B, tiene un sector largo, está anclada por un jog, un kink en cada extremo o un precipitado que pueda estar ahí, y aplicamos un esfuerzo de corte que se proyecta sobre el plano y vemos que la dislocación se curva, pero cuando ya pasa un límite, se cierra y forma un loop o argolla de dislocación. O sea, partimos con A' y terminamos con A y A' y un loop, o sea, una argolla que antes no existía. Se fijan que crece y después cuando ya da la vuelta, cuando se supera el semicírculo, sigue expandiéndose, los bordes ahora toman un carácter de atracción. Entonces, esa argolla nueva que se forma es un loop de dislocación que aumentó el largo de la dislocación. Lo mismo puede ocurrir con una dislocación de helicoide en un material cuya dislocación está a lo largo del eje. Al torcerlo se produce un aumento también en el largo de la dislocación en el plano de cisalle. Si tenemos varios anclamientos, varios precipitados, que sería el caso en general, pensemos que estos pines son precipitados que evitan que la dislocación pueda moverse, va a ocurrir que se va a anclar y va a ir formando entonces a lo largo del precipitado una nueva cantidad de largo de dislocación. Entonces, eso es lo que hace que la precipitación produce un endurecimiento, aumento del punto de fluencia. Por eso las aleaciones van a ser más duras y más resistentes a las fluencias que los materiales puros, particularmente el caso del aluminio cobre, que es uno de los que produce un aumento significativo en dureza y en resistencia a la fluencia. Entonces, tenemos varios puntos de anclaje que podrían ser precipitados en una matriz cristalina, disperso aleatoriamente, y una gran dislocación que avanza por un efecto de corte y que se ancla y empieza a producir un efecto de argollas. Se llama las argollas de Orowan. Y el efecto anterior que vimos es el efecto de Frank Reed, la fuente Frank Reed. ¿Cierto? Esta es la fuente Frank Reed, que es levemente distinto a la argolla de Orowan. Con eso terminamos este módulo del software Matter, ¿cierto? Que eh, entiendo que hay una página web de Matter, pero no sé si tiene módulo de locaciones, pero alcanzaron a desarrollarse, pero entiendo que ese proyecto lamentablemente no siguió, no llegó más allá del año 2010, creo yo. Una pena porque este material es muy interesante, porque explica bien. Espero que esto sirva, lo puedan ver varias veces y bueno, cualquier duda la vemos entonces en clases también. ¿Ok? Así que me despido y nos vemos.